El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Amigos del Personaje del Viernes, hace poco menos de 3 meses, junto al equipo de producción de este programa, dijimos que era una gran idea entrevistar al doctor Francisco Huerta Montalvo, Pancho Huerta. El momento se había dado en que el presidente de la República, Guillermo Lasso, había acusado al ex candidato presidencial de la Izquierda Democrática, Javier Hervas, de un supuesto evasión de impuestos. Pancho Huerta, después de que Hervas contestó que eso no era cierto, se presentó ante la Fiscalía de manera voluntaria y espontánea para solicitar que esto no quede en nada más acusaciones y defensas, sino que se aclare y que se sepa quién decía la verdad. Esa actitud característica de un hombre libre, de su trayectoria, nos pareció que era el momento preciso para poderlo entrevistar en El Personaje del Viernes. Contactamos a nuestro compañero de la radio y gran amigo, el abogado Gustavo González Cabal, que le decimos el cabalmente peligroso, de cariño. Muy cercano a Pancho durante años. Y Pancho, como siempre, aceptó de mil amores. Le dijimos que lo que sí es que iba a tomar un poco más de tiempo que las entrevistas normales que hacemos en nuestros programas diarios de opinión. Y realizamos la entrevista con nuestro productor, Gabriel Maurat, con la coordinadora, que es Paula Barros, sin saber que sería la última ocasión que tuviéramos la oportunidad de charlar in extenso con quien fuera alcalde de Guayaquil, ministro de Salud, ministro de Gobierno, embajador del Ecuador, ex candidato a la presidencia de la República, entre otras importantes dignidades en lo político, en lo periodístico, hasta hace poco subdirector y editorialista del diario Expreso. Antes había estado en televisión, en radio. Pancho Huerta es parte de una generación de políticos y hombres de pensamiento brillantes que vinieron con la generación posterior a la Revolución Cubana. El boom de los políticos de América Latina. Fue un liberal radical durante muchos años, al igual que los miembros de su familia, y luego decidió formar su propio partido, el Partido Demócrata. En este caso, ya en la parte, volviendo hacia la parte estudiantil, fue presidente de la FEWE, como lo fue Jaime Roldós Aguilera, y varios otros connotados personajes más adelante del quehacer político, económico, empresarial, cultural de nuestro país, que en la FEWE pues era una institución extremadamente de alto nivel, no solo estudiantil, político, sino sobre todo intelectual. Luego, la entrevista se convierte en un documento histórico y nosotros, ante su sensible fallecimiento, lo habíamos visto a 12 semanas antes a Pancho en una invitación que muy gentilmente nos hiciera el ministro de
el Interior, el general Patricio Carrillo, para hablar del tema de la inseguridad en el país. Y tuvimos la suerte de compartir con él. Amenamente, como lo hacíamos en muchas otras reuniones, como lo hacíamos en muchas entrevistas. Realmente la vida no la tenemos ninguno, obviamente, comprada. En el caso de Pancho, dejó de existir el fin de semana pasado, enlutando a su distinguida familia y además a muchísimos amigos, amigas y partidarios y partidarias que durante años lo siguieron, lo conocieron, lo admiraron, tuvieron su amistad, su conversación. Y yo creo que este programa será eso, un homenaje merecido a una persona que dedicó su vida a la comunidad en los diferentes frentes donde le tocó trabajar y donde le tocó estar. Así es que vamos en el personaje del viernes a hacer este merecido programa especial de homenaje al doctor en medicina, Francisco Huerta Montalvo. Hoy tenemos a un personaje, como siempre, excepcional, a un personaje que ha sido parte de la historia política, pero también periodística del Ecuador, ni más ni menos que el exalcalde de la ciudad de Guayaquil, ex ministro de Salud, ministro de Gobierno, entre otras muy destacadas funciones que ya lo vamos a ir mencionando. Hoy es subdirector del prestigioso diario Expreso, el doctor Francisco Huerta Montalvo, conocido también de manera popular como Pancho Huerta, ¿no? Porque a los Franciscos aquí se le dice Pancho Huerta, y como Pancho fue candidato a la presidencia de la República, entonces, y obviamente a la alcaldía y otras líderes electorales, obviamente lo recuerdan con ese nombre. Antes que nada, le agradecemos, Pancho, por acompañarnos y preguntarle cómo se dio. Usted, veo, nace en el 18 de junio de 1940. ¿Cómo se da su incursión en la parte política? ¿Fue su papá, el doctor Francisco Huerta Rendón, un personaje que todos lo hemos estudiado? ¿O por dónde viene ese gusto y además con ese nexo con la revolución alfarista? Muchísimas gracias, Andrés. Realmente un gusto estar con ustedes. Hace tiempo que no visitaba Atalaya. Había el retrato de Walter Paladines atrás. Ahí está. Sí, Fundador. así es. Nuestro fundador, mi abuelito, Ahí Voltaire. está, gran gusto. También liberal. Por supuesto, de las viejas guardias nuestras. De la vieja guardia. Estábamos en las juntas provinciales, en el local que después nos quisieron quemar en el mes de octubre, arriba del Milco. ¿Y por qué le quisieron quemar en alguna bronca de esas políticas que se daban aquí? El partido tenía fuerza y significaba algunos votos. Habíamos logrado tener cargos públicos como la prefectura con don Bolívar San Lucas casi permanentemente. Entonces después estuvo tu padre de prefecto. Teníamos fuerza para conquistar algunas dignidades de importancia. Bueno, mi vínculo surge cuando, estando ya por sexto año de colegio, participamos en unas huelgas para que le incrementen el presupuesto a las universidades a las que ya nos tocaba ingresar, y veíamos que su situación era muy mala. Ese fue un factor para participar políticamente, y eso requería la afiliación a un partido. Y el partido de la tradición familiar, la hija de don Eloy Colombia fue casada con un tío abuelo, Emilio Clemente Huerta. Teníamos esa relación. Ya, pero había ese vínculo. Sí, mi vocación política surge de los estudios de medicina más tarde. Yo veo gente que llega en hamaca porque no puede caminar.
ultra poliparasitado, con una anemia escandalosa. Según los libros, con esa anemia uno está muerto, pero como se va instalando poco a poco, lo que pierden es capacidad hasta de caminar, pero siguen vivos. Entonces lo primero que se hace cuando llegan al hospital es hacer examen de heces, ponerle antes una pinta de sangre, porque si comienzas a tratar los parásitos antes de subirle un poquito el nivel de hemoglobina y de sangre, se mueren. Entonces se pone la pinta de sangre, se sacan los parásitos, que son todo un zoológico, y va mejorando la cosa. Pero ocurre que 2 años después, visitando la sala, yo veo a un enfermo y le digo, oye, yo te conozco. Y me dice, sí, doctor, yo estuve aquí hace 2 años. Entonces se produce ya no la reflexión del clínico que quiere saber qué tiene el paciente y cómo se lo trata, sino la del salubrista que quiere reflexionar de por qué ese paciente tiene esa enfermedad. Y esa enfermedad se produce porque no usa zapatos, porque no tiene agua potable. Fíjate la Así es. importancia de tener La agua importancia, potable. importantísimo. Entonces, y desgraciadamente no tenemos en toda la República cobertura total en todo el territorio, que No, no, debería ser. solo en las ciudades más importantes, ¿no? Ahí está, Guayaquil, Quito, Cuenca. Del resto, ahí está. muy Bien baja. relativo, ¿no? Agua Ujú. de pozo, agua entubada, pero hasta Agua allí. entubada, pero no Por es eso el potable. poliparasitismo sigue predominando. En Sí, esa condición mi reflexión es, este tema no es un asunto médico, es un asunto político. claro que sí. Comienzo a meterme yo a la política. De ahí surge mi vocación de la política y mi afiliación al liberalismo por las razones familiares que te contaba. Pancho, y mucha gente piensa que usted es doctor pues en medicina, perdón, en leyes, o en historia, o en periodismo, digamos, pero usted es doctor en medicina, como nos estaba contando. Sin duda. Y buen estudiante de paso, porque para ser dirigente estudiantil en esa época te requería primero que nada ser buen estudiante. Yo Ok. fui presidente de la FEUE Como después, fue Jaime Roldós, así o... exactamente. Claro. Yo fui presidente de la FEUE luego de Jaime Roldós, pero esta era la tradición. Jaime era magnífico estudiante. ¿Y cuántos años duraba el presidente de la FEWE? 1 año, Un año. todos los Ok. años cambiamos, ¿sí? Aquiles Rigail también, ¿no? Aquí les fue toda una promoción de amigos con los que tengo gratos recuerdos. Después perdimos la FEUE en el grupo nuestro, después de Alfredo Mancero, ya vinieron otras elecciones. El grupo era un poco más, pongámoslo en esa época, hacia el lado liberal, que era de centro izquierda. Sí, un poquito más que el lado liberal. Yo fui una sección de presidente de la FEUE afiliado al Partido Liberal, pero hice binomio con René Boyer, que era el jefe del Partido Comunista. Ah, ya. O Entonces, sea esas eran que las alianzas. No eran esa era, centro-izquierda, eran izquierda-izquierda. eran izquierda, izquierda. Y con el influjo, me imagino, del tema de la Revolución Cubana y todo, ¿no? Por supuesto, pero yo aprendí de mi padre hace tiempo, a buena hora, una frasecita que decía que aquel que no es comunista a los 20 años es un hombre sin corazón. El que lo sigue siendo después de los 40 es un cojudo. Claro, cuando ya conoce la vida, cuando ya Sí, pues conoce la entonces vida. ya sabe que por ahí no va la cosa, ¿no? Pero el idealismo y todo a los 20 Sí, es diferente. entonces una cosa intermedia combinaba muy bien el Partido Liberal Radical, además con la hermosa tradición de Alfaro y todas sus batallas. Gran partido, ¿no? Debería estar Claro, subsistiendo todavía. Qué pena, sí, pero una lástima. Si fuera en otro país, quizás, ¿no? Pero aquí, más bien, el liberalismo dio paso a una serie de partidos por sin ejemplo, la duda, izquierda democrática, el FRA, el Frente Radical Alfarista, ahí el está. Partido Demócrata, por ejemplo, que Así es, usted yo lo mismo fundó. constituí. Sí. Pero fíjate que ya el liberalismo solo queda como partido en Colombia, ¿no? Y también muy Uh -huh. fragmentado.
Ya también También muy fragmentado. en Europa hay algunos partidos liberales, en Alemania, en Inglaterra, pero generalmente las doctrinas son o conservadoras o socialdemócratas, o de izquierda a izquierda. De acuerdo. No, no, ¿Entiendes? no liberal. ¿Y cómo lo definiría usted el pensamiento liberal como para en la actualidad, ¿no? Sí, yo creo que hay dos esencias claras, ¿no? La democracia es la expresión política del liberalismo, o al revés, el liberalismo es la expresión política de la democracia. Ahí Uh -huh. están los derechos humanos, las libertades, y la expresión económica es el capitalismo. Ahí ha venido una serie de otras agrupaciones políticas a ser anticapitalistas, furibundas, pero a la hora de la hora no han reemplazado el capitalismo como forma de manejar la parte económica. Ha habido ajustes, etcétera, pero la expresión socialista no ha tenido éxito en ningún país donde se la ha visto tratar de imponerse, ¿no? Nuestros países socialistas en América Latina son un desastre económico. Un desastre económico. Nicaragua, Sí. Cuba, sí. Venezuela. Entonces, Venezuela, ni hablar, a pesar de la riqueza petrolera. Así es. Ahora, Usted las fue embajador. Sí. aspiraciones sociales del socialismo son respetables, ¿no? Y son deseables. Pero Son. para las aspiraciones sociales se consiguen con una economía capitalista, modificada, un capitalismo humanizado, ¿no? Por ahí hay un intermedio que hay que seguir buscando. Pancho, usted fue alcalde de Guayaquil, estábamos hablando del El 70. liberalismo, el 70. ¿Cómo se dio su candidatura a la alcaldía de Guayaquil? Había siempre en el partido, comencé muy joven en la Junta Provincial con Agdón Calderón, y la forma de entendernos era que nosotros éramos un grupo de dirigentes sin tropa. Ok, Entonces, generales, generales sin tropa. En esa, yo no sé si generales, yo creo que hasta pero capitanes, dirigentes, por ahí. capitanes, ya, ok, oficiales, como diría. Oficiales. Y entonces fuimos a buscar la tropa en un partido al que valía la pena vincularle algo de nuestra ideología. Y nos encontramos con CFP. Yo había sido concejal durante Joaquín Orrantia, interino, esos golpes de situaciones que llevan a alguien a la alcaldía y un grupo de concejales después de las dictaduras con el gobierno de Clemente Yerovi. Pero pronto vino una conspiración contra Orrantia, Joaquín Quino Orrantia, Quino Rantia, y lo recuerdo. lo sacaron del municipio y yo decidí irme con él. Ok. Entonces, pero ya me quedó el bichito municipal, teníamos algún vínculo con Bucarán, se nos ocurrió hacer la coalición liberal cepepista, listas 2-4, 2-4. y fue una barredera, ¿no? ¿Y qué les dijo Bucarán? ¿Yo pongo los votos o él, cómo llegaron a un acuerdo? Bueno, Pongámoslo, ¿cómo lo llegamos a hizo un Assad? acuerdo de participación y nosotros teníamos, insisto, algunos votos. Él alguna vez me dijo, medio en serio, me dijo, Bravo, usted no va a esperar a sacar más votos que yo a la alcaldía. Pero ocurrió que sí saqué, que mucha gente que no votaba por él sí votó por mí. O sea, don Assad Bucarán fue su predecesor. Claro, yo Ya. sucedí a don Assad en la alcaldía y por supuesto duré, creo que soy el alcalde de más corta duración, ¿no? 3 meses de electo. Vino la dictadura de Velasco Ibarra, yo me proclamé constitucionalista y me sacaron. O sea, es justo Después cuando Velasco Ibarra, se el proclama quinto dictador. velasquismo, ¿no? Así es, se proclama dictador. Esto ya nosotros no lo hemos vivido desde el retorno a la democracia, pero Sí, antes, cuando se declaraba al dictador, ellos ponían al alcalde. a quien sea, y nos metían presos a los dirigentes políticos y los dirigentes estudiantiles.
Yo siempre recuerdo que tengo 11 prisiones políticas a lo largo de mi tránsito por la vida política, ¿no? Conozco 11. varias cárceles del país y algún confinio. También conozco todos los destacamentos amazónicos de nuestra Fuerza Armada. ¿Y por qué era? ¿Porque justo los gobiernos dictatoriales o Sí, decían no queremos protestas? yo me declaré constitucionalista y cada vez que me metían preso salía, hacía declaraciones en la puerta del panóptico y por las mismas me regresaban, ¿no? Ah, volvía. Sí, 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 Volví. sí, era reincidente. Una más grave fue la denuncia que hice de unas compras por Navidad de unos walkie-talkies con precios altos. Se me ocurrió denunciarlo. Estaba yo en pleno proceso de recién alcalde electo, pero no posesionado, y trabajábamos con César Durán Ballén en el proceso de rehabilitación del Banco de Guayaquil. Eso fue un proceso interesante. Cuando me Lo he eligieron escuchado. alcalde, quebró el banco. Me llamó Yanni Garibaldi y me dice, Pancho, tenemos que hacer algo. Digo, déjame ver qué puedo hacer. Se me ocurrió irme al canal Ecuavisa, amigo Ok. de Javier Alvarado, y le digo, oye, yo no puedo llegar a ser alcalde con el banco que llega el nombre de la ciudad quebrado. Déjame proponer formar un comité de rehabilitación a ver qué pasa. Ajá. Lancé la idea, me llamó César Durán Ballén y me dijo, vea Pancho, usted es más menor que yo, usted es el alcalde, yo debería irlo a ver, pero estoy con gripe. ¿No tiene inconveniente venir a mi casa? No, con gusto voy para su casa. Llegué a la Ya. casa muy tranquilo y me dice, pero un momentito antes de comenzar a trabajar juntos, si vamos a estar en esta actividad, yo no quisiera que usted tenga tensiones con mi hermano, creo que con Sixto ha habido algún problema. Estaría dispuesto a hablar con Sixto, ni ningún problema, yo no tengo problema con su hermano. Que lo puso al teléfono, hola Sixto, ¿cómo estás? Dice que, bueno, ya veo que se llevan bien, entonces vamos ¿Y adelante. Sixto ya era alcalde de Quito o no todavía? Había dos, los dos habíamos sido electos, Ah, ok, ya. pero Sixto se quedó largo después, porque como no hubo Sixto se elecciones, quedó. no, O y yo sea, me fui rápido. Sixto se quedó con las dictaduras. Sí, 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 sí. Claro. ¿Y era dirigente de social cristiano o conservador en esa época, José Sixto? Cristiano era, en Social ese momento, cristiano, sí, sí, sí. claro. Después Pero vino la tensión y se fue por su cuenta y salió candidato, ¿no? claro, Allí Sixto, valga anticiparlo, me invitó a conversar con él en el Hotel Colón. uh-huh. Yo fui y le dije cómo veía la cosa. Bueno, ¿qué crees? Digo, hagamos un binomio Huerta Durán Ballén. Me dijo, pero tú eres muy joven, espérate, no, si yo estoy hablando de Raúl Clemente, no de mí. No, 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 yo quiero ser candidato esta vez. Entonces no y eso hubo fue negocio. y eso fue en el 78, Es 78. 78, 79, ¿no? Sí, sí, Pero mire qué interesante. Entonces, volviendo al tema de la rehabilitación del Banco de Guayaquil cuando usted era alcalde, sí. César Ulamallén dijo, a ver, hagamos esto. ¿Y qué hicieron? Básicamente conseguir que los bancos extranjeros y los accionistas locales y los depositantes, todo el mundo se convierte en accionista del banco. No había mucha plata en Guayaquil porque ya había habido corrida bancaria, ¿no? La gente se enteró, como siempre se enteran, y sacó dinero. Ok, Pero teníamos una sucursal en Ambato dirigida por Luciano Guerrero, me acuerdo, con buenos recursos. Eso sirvió de capital inicial para, con los colaterales que nos facilitaron los bancos internacionales, arrancar. Y también un decreto de Velasco Ibarra permitiendo la reactivación, ¿no? Y ahí está el banco. ya, y ahí está, y ahí está. Luego lo vendieron, me imagino, o lo Sí, hubo compraron un sus accionistas. proceso, fue pasando Danilo Carrera, Finansur, hasta Ajá. llegar a Guillermo Lazo, ¿no? Mire qué interesante. Lo Realmente, simpático del proceso
y Ajá. César Durán tenía en la puerta de su despacho un gran letrero donde estaba una frase de un entomólogo europeo, Mauricio Maeterlinck, especialista en el estudio de las abejas. Y en ese Ajá. letrero decía, de acuerdo con el cuerpo de la abeja y el tamaño de sus alas, la abeja no puede volar. Pero la abeja ignora esto, se lanza al espacio y vuela. Nosotros no sabíamos que un banco quebrado no se puede rehabilitar, pero nos lanzamos a la aventura y el banco está ahí. Qué bonito. Sí, es interesante Excelente. realmente. Claro, o sea, la abeja no puede volar Sí, y se las lanza. abejas tienen un cuerpo gordo, grueso. Ajá, Las claro. alas son membranas frágiles. Alas frágiles pequeñas Sí, 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 sí. y son claves para la polinización Polinización, sí, sí. Se están y muriendo, entre paréntesis, hay que cuidarlas. ¿Ah? se están muriendo y en esos incendios forestales como los que hubo en el Amazonas hace unos años se murieron más de 1 millón. Escandaloso eso, sí. Escandaloso. Más los Vamos a ir pesticidas, sí, todas más estas los cosas. pesticidas, claro, o sea, no, realmente son claves para la vida en el planeta. Así Antes es. de ir a la pausa, le queríamos preguntar, usted fue ministro de Salud durante el gobierno del Sí, fue doctor mi Osvaldo primer Hurtado. ejercicio ministerial. Ese es el Yo primer vi, ejercicio. después de que fallece Jaime, la democracia cristiana no tenían, entraba en un Volkswagen toda su junta directiva, ¿no? Sí, Era un pues eran partido pequeñito, sí. pequeñitos. Pero tenían la fuerza del liderazgo intelectual de Osvaldo Hurtado. Pero vino una serie de situaciones complicadas, la crisis mexicana. De todos modos, yo era La, candidato. la, la, la crisis económica, ¿no? De la deuda Sí, 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 mexicana. sí, sí. Claro, claro, explotó para toda Toda América la Latina. crisis de la deuda que en México fue el desastre. El desastre. Pero yo era un candidato que solo podía ganar las elecciones si es que había elecciones. Entonces mi cálculo fue, si yo ayudo a Osvaldo, mantengo el gobierno, llego a las elecciones. Porque Osvaldo se caía, ¿no? Estaba bien, bien débil, Estaba tambaleante. débil. Lo fortalecí, pero no logré el propósito electoral mío, porque me costó mucho en simpatía haber ingresado Políticamente. allí. Mucha gente vio la imagen de que yo cambiaba la presidencia de la República por un ministerio, lo cual era ridículo, ¿no? Claro, era No, absurdo, pero no sabía sus motivos realmente, no lo sabía porque yo recuerdo haber leído y yo sí pensaba, bueno, Pancho es uno de los candidatos principales ahora para la presidencia en el año 84. O sea que fue pensando fortalecer la democracia para que sí, termine el sí, gobierno de Hurtado, de Osvaldo exacto. Hurtado. Pero pusimos para garantizar que yo tuviese los recursos para la acción en salud. Pedimos también al Ministerio de Finanzas y me lo dieron. Ahí estuvimos con Jaime Morillo y nos Jaime tocó Murillo Batlle. devaluar. Como devaluamos, el Partido Demócrata PD pasó a ser el partido devaluador. Y con eso Claro, por se delante. ganaron Sí, ese ese mote. estigma, Sí. ese mote. De 30 y Eh, tantos por ciento pasé a 18 en las elecciones. Bajísimo. Es horroroso. Y en la campaña del 84, pasan a la segunda vuelta León Férez Cordero y Rodrigo Borja, o Rodrigo Borja y León Férez Sí, Cordero, parece. sí. ¿Usted cómo le fue? Quedé tercero. Quedó tercero. Sí. Había incluso la dificultad de que el grupo de gobierno tenía dos candidatos, que el otro candidato era Julio César Trujillo. Ah, claro, de la ADP, ¿no? Sí. Es decir, que fragmentamos todo. Toda la tendencia. Sí, la tendencia pequeñitas dividida. Más bien la de derecha está unificada con el Frente de Reconstrucción Nacional. Y al final nosotros apoyamos a Jaime Roldós en la segunda vuelta y logramos el resultado. No, pero digo, en la del 84, no estoy, Sí, en la del 84
eh, a ver, en la del Era 79, Borja. claro, en la del Sí. 79 el liberalismo apoyó a Jaime Rondós, pero en la del 84 el Partido Demócrata apoyó en la segunda vuelta a Rodrigo Borja o A a Rodrigo León Borja. A Rodrigo Borja. A Rodrigo A Rodrigo Borja. Borja. Claro. Sí. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos inmediatamente en el personaje del viernes. Con Estamos gusto. con el doctor Francisco Huerta Montalvo, que está con nosotros. Sigan en un momento, pues este programa se transmite también a través de nuestro Facebook Live, Radio Atalaya 680M, y de nuestro YouTube, Radio Atalaya 75. Ustedes se pueden afiliar aquí al canal de YouTube y seguir este programa y todos los programas anteriores del personaje del viernes. Ya volvemos en un momento. Muy amables, continuamos con el personaje del viernes y está con nosotros el doctor Francisco Huerta Montalvo. A propósito, la semana pasada, y ya entrando un poquito en la coyuntura, se dio un hecho que yo por lo menos no lo recuerdo antes. Bueno, quizás el ex vicepresidente Alberto Dajic, cuando denunció, no públicamente primero, sino ante varios periodistas, ante su antecesor, además Pancho, el licenciado Jorge Vivanco, en esa época, el tema de lo que pedían los diputados a cambio de estas famosas partidas presupuestarias en esa época, ya por el 92, 93, 94. En este caso, el presidente de la República, Guillermo Lasso, denunció que un ex candidato presidencial le pedía a cambio de votos de su partido que lo ayuden en la parte tributaria y que lo ayuden con el SRI. Y luego que los diputados de Pachacutic, 5, le pedían a cambio una serie de cosas para votar por la ley de inversiones. Usted, con mucho civismo y interés, y sin medir cálculo político, ¿no? De ninguna orden, se presentó a la fiscalía para que actúe de oficio la fiscalía, ¿no? Incluso eso fue antes que el presidente mande los oficios que envió al SRI a la fiscalía. ¿Qué lo llevó a presentarse en la fiscalía distrital del Guayas? Ahí me pareció que era el colmo dejar pasar una acusación tan fuerte, ¿no? Que digan que nuestros legisladores eran unos ladrones y que un ex candidato a la presidencia de la República era un mentiroso que le estaba pidiendo facilidades. Y a su vez el candidato replicaba que el mentiroso era el presidente de la República. A mí me parecía que eso tendría que esclarecerse hasta el fondo. E insisto en eso. Presenté la denuncia en la fiscalía y un funcionario bajó a decirnos que no podíamos presentarla en Guayaquil, que teníamos que presentarla en la Fiscalía Anticorrupción en Quito. A mí me indignó la situación, pero controlando mi temperamento, sí dije alguna cosita dedicada al trabajo de la fiscal, ¿no? Yo con Sí. la fiscal tengo sangre en el ojo, porque ella visitó Expreso y yo le Ya. pregunté qué pasa con INA Papers y me dijo, usted sabe, doctor, porque yo no puedo hacer nada allí. ¿Y qué pasa con Coca Sinclair? Le pregunté. Y me contestó, yo no me puedo pelear con todo el mundo. Esto lo digo porque tengo testigos de que así ocurrió, ¿no? Con la fiscal general, ¿no? Con la fiscal general. Después nos hemos llevado bien con la fiscal. Entiendo que será difícil su situación, pero no puede ser selectiva en esto sí y esto no, pues. Tiene que tratar de hacer un esfuerzo de conjunto, porque la República está demasiado hundida en corrupción de todo tipo. Está expresamente prohibido en la Constitución que los diputados o los legisladores o los asambleístas, como se llamen, soliciten cargos públicos. Eso es causal de destitución. Es causal de destitución. Así nomás es. Pero así andamos en la República, no se hizo norma. Y la gente dice, ¿y cuándo no ha sido así? Y yo digo, pero es que ¿cuándo tiene que dejar de ser, pues?
No podemos seguir funcionando de esa manera. Cada vez está más degradada nuestra institucionalidad democrática. No puede ser. No tenemos partidos, sino clubes electoralistas. A mí me gusta repetir la frase que encontré en un folleto español sobre ciudadanía, que elegimos notorios y no notables, pues. Y una cosa es ser notorio y otra es ser notable. Sí, Notorio es puede muy ser un notorio, artista de la farándula o un futbolista, bueno, pero eso totalmente. es distinto que notable. Antes elegíamos notables, ahora elegimos notorios. Bueno, los notables no nos han salido tan buenos siempre, pero algo mejor. Algo mejor que lo notorio. Sí, sí, definitivamente. Sí, 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 tiene toda la razón. Y hablando de esto, usted se fue a la fiscalía aquí en Guayas, pero le dijeron que no podía presentar ahí la denuncia. Sí, que las denuncias anticorrupción se presentan en Quito. Yo dije que qué centralismo burocrático es este. La anticorrupción tiene que ser un trabajo en cualquier parte de la República y la Fiscalía debería sentirse agradecida. De todos modos, la mandé vía electrónica y tengo el acuse de recibo, ¿no? Además, todo el país Ah, se enteró todo el país y se enteró. sí, yo hice el comentario y ya están cumplidos los efectos, ¿no? Espero que con las propias peticiones del presidente y de los otros agraviados, la Fiscalía, que podía haberlo hecho de oficio sin que yo presente la denuncia. Ahora, yo presenté la denuncia porque me gustaría ser parte de ese juicio, ¿no? ¿Y eso qué sería? Yo no soy abogado, pero ¿qué sería? ¿Como parte de esto que le dicen amigos curiae Casi o como amigos curiae, sí, 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 como sí. amigos curiae, ¿no? Amicus curiae, pero no Amicus sé curiae. en qué tono me puedan recibir, pero la cuestión es estar cercano a ver qué es lo que está pasando en esta república, en esos temas, ¿no? Claro, que es gravísimo y que no se quede nomás En digamos, en escándalo. esto, ¿no? En Sí, sí, escándalo, ¿no? sí, Es que no eso puede no ser. puede pasar, eso no puede pasar, como usted bien dice. Eh, a propósito de esto y de la parte política, usted fue ministro de gobierno durante el régimen del doctor Gustavo Noboa Bejarano. Muy Eh, breve, muy breve. ¿Por qué? Cuéntenos cómo fue. Se fue complicando la situación y en un instante parecía que más bien que servirle al gobierno estaba causando trastorno, ¿no? La tensión comenzó cuando yo hice unas declaraciones criticando los rumores que había sobre el costo de los reductores de fricción en la operación del oleoducto, para que no baje tan rápido el petróleo por los tubos cuando viene de la montaña cayendo por gravedad. Entonces se ponen reductores de fricción y eso tiene un determinado costo, pero eso hay que comprarlo con la debida licitación, me imagino yo. Hice algún comentario por televisión, no tan específico, pero dije que el gobierno había sido elegido para combatir la corrupción y no podíamos comenzar a dejar lugar a sospechas de corrupción en nuestro gobierno. Teníamos un gabinete interesante, pero a mí me gusta siempre dejar constancia que cuando llegué a la siguiente sesión de gabinete después de la declaración, el único que me dijo, oye Pancho, ¿cómo es esto que has dicho? Porque a mí me preocupa. Yo le dije, te felicito, tú eres el único que me ha reclamado saber qué pasa. Era el ministro Roberto Hanses. Los otros, como que si no era con ellos, que no han de haber querido El ministro de Educación, ¿no? El el ministro de ministro de Educación, Educación de Gustavo Novoa. Sí. claro, que fue también rector mucho tiempo de la Universidad Santa Ahí María, ¿no? está, ahí está. Luego Pancho, se fueron agregando las cosas y ya tuvimos algunas tensiones por el manejo de la política con el sector indígena. De todos modos, tuvimos un agarre de palabras con nada menos que mi amigo Salvador Quispe, porque se pronunció contra
el presidente Gustavo Noboa en malos términos. Y yo, aunque ya estaba renunciado, dije que todavía era ministro de gobierno, no le permitía. Y bueno, Tuvieron un cruce ahí con... sí, pero de ahí salí. Me llevo bien con Salvador, espero que me llevo bien todavía. Sí, Bueno, Salvador siempre lo entrevistamos aquí siempre, es muy agradable, pero también cuando sí, sí, se pone efusivo, se pone. sí, pero con él hemos tenido buenos encuentros. Sí, qué bueno. A propósito, lo que le quería preguntar entonces, el ministro o la ministra de gobierno, ¿cuál es su función primordial? Hay varios aspectos que son claves en mi experiencia de poco tiempo. Ujú. Me pasó en Cuenca que teníamos una visita y yo, por descuido, no me percaté de que era mi obligación hablar con el gobernador de la SUAY. Vamos a visitar qué hay allí, cómo está la gente, vamos a tener una buena recepción, qué riesgo hay de contramanifestación. Es decir, elementos de la política de la que una vez se le puede descuidar. En efecto, llegamos y comenzaron a unos del MPD a gritar cosas y vainas, pero no muy graves. Pero de todos modos, a mí me pareció que yo había fallado en esa preparación. Ya después no tuve tiempo para preparar otras, pero me quedó la experiencia. Y Ya, claro. básicamente yo tenía negociado con los indígenas, incluso otorgarles una imprenta que el Ministerio de Educación había recibido y que no usaba, para que la CONAI haga publicaciones. Yo creo que en algunos grupos lo mejor es facilitarle que se expresen para saber qué están pensando, en lugar de tener los medios refundidos y de repente explotan. De lo que he visto en lo que pasó en Chile, que nadie se lo esperaba, y lo que pasó aquí también en Ujú. octubre, Tampoco nadie se lo esperaba. no conviene represar las cosas, hay que darles camino, que se suelten, que desfoguen. Yo creo que eso es una buena práctica política. Ahora han La verdad que sí. ocurrido tensiones en todas partes, ¿no? Yo todavía creo que fue una película de ciencia ficción recordar las escenas de la invasión al Capitolio en los Estados Unidos, ¿no? Era Era espeluznante ver las espeluznante. hordas, qué cosa increíble, qué está pasando en el mundo, ¿no? Y mientras Oye, pero tanto, no, después ver no, las escenas de Trump tomando trago en una tienda de campaña de campaña. mientras miraba la televisión, viendo Pantalla las escenas, gigante, veían todo. increíble, ¿qué es eso? Realismo mágico realmente, ¿no? No, no sé si en algún momento le parecía como cuando aquí estas imágenes de cuando aquí se han tomado el Congreso, Sí, pero sí, que ha sí. ocurrido varias veces. Pues. Tercer mundismo puro y duro. Tercer mundismo puro y duro en La el capital de la centro, democracia, la centro del capital de la poder. democracia. Increíble. Increíble. Yo tuve la oportunidad y la suerte de viajar unas 2 semanas después para la posesión de Joe Biden, del presidente Joe Biden, Ya, ya. a Washington. Y estaba sitiada la ciudad había 31,000 soldados, Qué más tres cosa. mil policías, ¿no? O sea, por lo que ocurrió, que ellos nunca se Blindados. esperaron, blindados, había en ese momento más soldados en Washington que entre Irak y Afganistán juntos. Qué cosa. Impresionante, ¿no? Y producto de lo que usted dice. Ahora, Pero volviendo al... desgraciadamente no se ha perseguido eso, ¿no? No se ha No, podido judicializar. todavía no se ha podido... Algo han Intentado, seguido, sí. han intentado, pero no como debería haber sido, ¿no? Porque eso es sencillamente, como usted dice, tercermundismo, vandalista, puro y duro. Sí. Sí, no, es así. Pancho, y a propósito, el ministro o la ministra de gobierno debe ser alguien de confianza o por lo menos
bien conocido del presidente, ¿no le parece? Estimo que sí, por supuesto, por supuesto. Allí no caben aceptar recomendados. Esa tiene que Así ser es. designación directa del presidente, que sepa qué quiere del ministro. Y Yo concuerdo con usted. si no hay alternativa. Y el ministro tiene que tener las mejores relaciones con los distintos grupos políticos. Un ministro de gobierno emblemático del Ecuador es Robles Plaza. Robles Plaza. No se peleaba con nadie, pero tenía la energía suficiente para poner las cosas en su sitio, ¿no? Era amable, cortés, tenía don de gente, pero también tenía habilidad política. Tenía habilidad política. En un gobierno que era duro, ¿no? Y sabía, como usted dice, poner el diálogo, pero poner también las cosas en orden. Un poco más duro Camilo Ponce, pero ahí Camilo Ponce también, Enríquez. sí, sí. Y Guevara Moreno mismo, que logró estabilizar un gobierno velasquista, ¿no? O sea, Guevara Moreno fue ministro de gobierno de Velasco, pero Sí, Camilo Ponce también. también, sí. Estaba justamente hoy en el programa de matinal de Atalaya, recordando con nuestro invitado Jacinto Velázquez esa interpelación famosa que le hicieron a Camilo Ponce Enríquez, que se la hizo Pedro Sat, ¿no? Y que duró, según nos contaba Jacinto, de 9 de la noche a 9 de la mañana. Y que terminó con la absolución de Camilo Ponce, pero que fue algo de un nivel y de, intelectual. En esa época Pedro Sá era senador, según nos decía Jacinto, que fue algo pues muy recordado en la historia política, Pancho. Sin duda, daba gusto oír las transmisiones de la Asamblea, o del Congreso. Por Ahora radio. también, ¿no? Pero para reírse un poco, para ese programa de buen humor. ¿Cómo vamos a oír en el Congreso de la República una legisladora que recomiende roben bien, que no los pesquen, roben bien? Increíble, ¿no? Increíble, pero Increíble. se dio. Pero se dio. Y Sí, algunos salieron a defenderla de su propio partido, a sí, decir sí, que sí, sí, sí. salieron a defender algo que era, pues, que no deberían haberlo hecho. Y ahí está, meses después, acusada de que es uno del grupo de que está... Ahí está. Hay otra chica que en cambio, con un sentido crítico interesante, dice, a mí me ha gustado que me mencionen, porque ahora me están tomando en cuenta los medios. Eso dijo. Es complicado, ¿no? Pues, Puch. Pero sí, imagínense un congreso. sí, hay un grupo generalmente entre los que me incluyo por suerte, que estamos circulando por los medios más que otros, ¿no? Claro, Hay algunos que nunca están, y especialmente si algunos indígenas sí están como Quispe, que mencionábamos, pero él otros sí. no están, Otros no están. no están, están borrados. Eh, Ahora, yo quería eh, preguntarle cómo fue su paso. A ver, otra cosa que se me está Sí, pasando, ¿cierto? Usted fue el fundador y director muchos años de la Fundación Eugenio Espejo, ¿no? cómo no, Donde hicieron un gran trabajo. sí, ¿Cuál era gracias. la idea de la fundación? Educación y desarrollo, básicamente. Educación. Había mucho tema de microempresario, Sí. En el crédito, ¿no? propósito inicial, el doctor Di Capua y los otros miembros del directorio tenían la idea de que era importante montar un gran programa de administración. Teníamos los recursos del petróleo, pero había que saber administrarlos. Y la administración es una ciencia concreta que permite tener, puede ser que un don natural, pero incrementado con el conocimiento, da lugar a una buena gerencia, ¿no? En Claro teoría, que la sí. administración es algo que todo el mundo sabe, pero no es cierto. Hay que aprender a administrar. Claro, Peter Drucker, un gran administrador norteamericano, tiene la frase,
no hay países subdesarrollados, sino subadministrados, ¿no? Genial la frase. Muy cierto. Incluso la anticorrupción se combate con buena administración, ¿no? Es parte del Claro, asunto. claro, la corrupción, como dice, la anticorrupción Sí, sí, se sí. combate, tiene toda la razón. Y en el caso de la Fundación Eugenio Espejo, tenían contactos con fundaciones en el extranjero, ¿no? Exactamente, y con la CLADEA, que es el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, logramos contacto con la Universidad de Chile y montamos el posgrado en administración, del Allá. cual salieron aquí en Guayaquil. Ajá. Hicimos Ah, los aquí 2 años, trajimos profesores internacionales, es decir, también cumplimos con esa parte del proyecto. ¿Y Cuando cómo? tuvimos los conflictos, Sí. No, lo interrumpí, sí, adelante. no, Cuando cuando cumplieron. tuvimos los conflictos, entonces ya después variamos la fundación y la convertimos en Fundación para la Educación y el Desarrollo, a Fundación Eugenio Espejo. Ah, ok. Pero La inició como y Fundación para la Educación y el Desarrollo. ya. Era Y Fede luego, Desarrollo. Con Fede ¿cómo fue? Desarrollo ocurrió Ah, con una Fe Desarrollo fue trampa. primero. Fe Desarrollo Sí, fue primero y luego se convirtió en la fundación, ya. yo soy necio, ¿no? A pesar de todo lo que me pasó con Fede Desarrollo. Yo estuve así como te invitaron a los Estados Unidos a lo de Biden. A mí me Ajá. invitaron a conocer algunas cuestiones interesantes. Y me llamó la atención en Washington la manera de estudiar empleo y desempleo. Ese siempre ha sido un tema importante para el Ecuador. Y vi que el empleo no lo tabulaban en la ciudad donde el empleado lo recibía. Tú ganabas tu sueldo en Washington, pero vivías a un pueblo vecino de 2 horas y allá gastabas ese sueldo. Entonces ese empleo no se tabulaba en Washington, sino En en el Washington. pueblo donde se gastaba. Claro. Porque ahí es que estaba funcionando la plata, ¿no? Es correcto. Entonces era una buena imagen. Me pareció que era interesante Pero para la planificación ecuatoriana averiguar qué estaba pasando aquí en empleo y desempleo. Le ofrecía al ministerio respectivo, no recuerdo quién, en el Ministerio de Finanzas, y conseguimos 11 millones de sucres para hacer una investigación nacional sobre empleo y desempleo, realizando encuestas. Me lo aceptaron, le pareció, Moncayo era el ministro, le pareció interesantísimo y me entregaron el anticipo para que comience el trabajo que tenía un plazo fijo. Es de suponer que si me entregaron el anticipo, todos los trámites estaban en regla, pero de repente Claro. Sí. aparece que a pesar de haber recibido anticipo, el procurador y el contralor no habían aprobado el convenio, aparentemente. Yo creo que se sacaron los informes, ¿no? Como no había informe del Lo contralor y sacaron. el procurador, el convenio era nulo. Como el convenio era nulo, yo fui enjuiciado para que devuelva lo gastado y lo no gastado. No le creo. ¿Y qué? Para que lo Tu- devuelva. Claro, porque Tuve no de había informe. abogado al doctor Washington Durango, Ujú. combatimos el absurdo. La imagen que decíamos era, si me contratan para tumbar un cerro y yo lo tumbo, no me van a decir que ponga la tierra de donde la saqué de nuevo para que esté en el estado original. No tuvimos problemas en el juicio, pero yo quedé sub judice y no podía ser candidato. Ahí se comieron mi candidatura Ahí se comieron su candidatura. y tenía muy Y buena posibilidad. Por eso, esa es después, esa es la elección del 79, ¿no? ahí está. Donde la juventud primó. Esa Sí, es la verdad. sí. Ahí tenía un alto porcentaje de simpatía y iba bien la cosa. Pero Pancho,
Usted entró también en la parte de opinión con toda su cultura y que ha sido siempre también un lector insaciable. Muchas gracias, entró, pero es verdad, ¿no? Eso no lo tenemos todos. Y menos ahora todo el mundo ve redes sociales, Netflix, HBO Prime, todas esas cosas. Entonces, muy pocos y ahora leen. Le digo esto porque usted entra, de lo que recuerdo, y por favor corríjame, a hacer opinión política en Gamma Visión. Me parece que fue su primer... Sí, cuando yo llegué de embajador en Venezuela. Que estuvo 4 años en Venezuela, ¿no? Del Exacto. 88 al 92. Sí, todo el periodo Borja. Todo el periodo de Rodrigo Borja. Sí. Entonces ya terminó Borja. ¿Y quién era presidente en Venezuela? Solo para Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Allí tuvo el primer sacudón con Chávez, pero el Caracazo. Compuso, sí. Claro, logró mantener la cosa. Pero después hubo un interinazgo de Ramón J. Velázquez. Ok. Entonces, retornamos de Venezuela. Retornó. De todos modos. Y ahí lo llamaron a... claro, fue candidato con Ricardo Noboa, ¿no? Sí. A la vicepresidencia en ese caso. A la vicepresidencia. Con Ricardo Noboa Bejarano, un gran amigo. No, en ese momento era candidato apoyado por el Grupo Hurtado. Pues. Yo era ministro de Hurtado. Ok, ya. Entonces, y una pregunta, Pancho. ¿Cómo el ingreso a Gamma Visión? Hablo con Marcel Rivas y le digo, oye, me gustaría comentar, había visto el género en Venezuela, noticias internacionales. Entonces, con Lolo Echeverría planteamos el esquema, la locutora que era Caridad Ábalos hacía la noticia y yo pedía la palabra para comentarla. ¿no? A veces el comentario era sobre una noticia media rara, decir sin comentarios. Y seguíamos. Claro, con María Caridad. Sí, con María Caridad. A veces había tensiones porque yo comentaba mucho y le dejaba sin ver las noticias completas. Se le quedaba un montón de noticias sin ver. Entonces Marcel Rivas me decía, ¿qué importa lo que está pasando en Srebrenica, ni sé cómo se llama esa cosa de Yugoslavia? Estábamos en pleno conflicto, sí. Está bien tu comentario, no te preocupes, comenta nomás. Pero cada cual tiene más tiempo en pantalla, cara. Pancho, y de ahí usted entra al Expreso. ¿Cómo se dio? Usted es un director del Expreso, ya hace una eso muy buena labor. Eso al retornar de Venezuela. Ok, pero ya que el 2000 lo llama que Galo Martínez lo llama para ir al diario. Yo lo llamo para decirle, oye, estoy sin trabajo de nuevo, ya regresé. Habíamos quedado porque él había hecho alguna visita. Esto ya fue al retorno de Colombia, ¿no? Y hay que reajustar los tiempos. Yo me fui embajador a Venezuela, regresé, estuve en Gamavisión. Después me volví a ir, pero a Colombia, al convenio Andrés Bello. Al convenio Andrés Bello. Sí. ¿En dónde? ¿En Bogotá? De eso, en Bogotá. Pero con 11 países, 13 países que yo visitaba todos los meses, ¿no? Y ahí fue una viajadera perfecta, total. Todas las semanas estaba en un avión. Tenía todos los países de América Latina. Le tocaba para todos lados. Y hasta España. Entonces ahí chequeábamos los programas que teníamos en los distintos países. Porque el convenio tiene institutos en algunos países. Aquí el Instituto de Cultura es proyecto del Andrés Bello. Tenía otro proyecto en Bolivia y otro proyecto en Lima. Entonces eran los países que más visitaba. Le tocaba ir bastante para allá. Sí, al retornar de esos países,
Ya había estado visitándome Galo Martínez en Colombia por chequeos de su visión, la Ok, clínica Barraquer famosa. Barraquer, famoso. Habíamos ido a almorzar juntos y me había dicho, oye, ¿qué tienes pensado para cuando regreses? Yo ya había sido subdirector de Expreso antes en Quito, ¿no? Digo, yo pienso regresar a Guayaquil, ¿por qué no te vienes al periódico? Pero cuando regresé de Venezuela, de Colombia al Ecuador, me enredé con el caso Angostura. Entonces me dijo, Galo, termina eso primero y después te vienes al periódico. Ahorita dedícate a eso. Ahí estuve 3 veces entonces al retorno de Colombia. Y allí fue el famoso tema de estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Recuerdo, ahí fue el A, famoso advertencia histórico que nadie declaración. hizo caso, pero Nadie, si no hubiéramos hicimos hecho caso. caso, ves, qué pena, ¿no? Pero era tiempo Esto ya. era el momento, no hubiéramos estado a tiempo. El Sí, 2008 es eso, ¿no? sí, 2008, sí. Y más bien el gobierno reaccionó muy mal sí, de me dijo Correa. que se había desilusionado con el informe de Angostura. Desgraciadamente este informe se difundió poco porque los recursos del final del presupuesto eran para imprimir un folleto con informe, pero ya no me los asignaron. Entonces ya no se pudo hacer sino una copia mimeografiada, que por Ya que ahí es claro, muy es poco. que ya no les gustó el informe, ya No, no, para no nada, hicieron el entonces no, folleto, no hay dinero, así es. cortaron el dinero. El ministro Yal, Claro, luego presidente del Consejo de la Judicatura, así mismo, así tristemente mismo, célebre. Sí, con los errores inconfesables. con los errores, así es. Pancho, y en la práctica periodística en Expreso, se Yo dan pues comencé, ya te digo, en un periodo anterior dirigiendo Expreso Quito, en Quito. en Quito. Ahí yo tenía unos artículos, pero aparte hacía unos reportajes sobre temas nacionales de una página que me costaban porque había que meter distinto material para no hacer un solo ladrillo, ¿no? Ajá. Buscar entrevistados, buscar datos, estadísticas, hacer dibujos, infogramas, meter fotos, porque una página es bastante complicada, ¿no? Y formato largo de paso. Pero después ya salí al regreso de Venezuela en la segunda fase. Ya vine directo a unas funciones generales, tenía una página médica al comienzo y hacía análisis pequeñitos respecto de los temas nacionales, pero fuera de la página editorial. Después ya comencé a escribir mi columna. Soy el único que tiene 2 columnas semanales y Que no es aparte nada fácil. escribo, A no, propósito, y hacer dos aparte columnas, escribo 2 editoriales aparte, ¿no? dos editoriales del diario, claro. Sí, del diario, sí. O sea que son 4 productos semanales. Que hay que estar Mira, dedicado a eso. claro, claro, Y esto sobre no, no, todo hay que estar en esto que estamos, dialogando sobre situación nacional y mirando todos los noticieros y escuchando todas las radios, ¿no? En simultáneo, eh, saber qué a está todo pasando. Sí, sí, hay que estar para ver, informado todo el sí, tiempo. sin Pancho, duda que sí. muchísimas gracias. A El ti, doctor hombre, a Francisco. ti, qué gusto. No, no, una charla fabulosa. Realmente gracias y que valga la. Déjame hacer una actividad periodística. Claro. ¿Cómo andamos en el tema agua potable? Hay mucho comentario de contaminación. Bueno, Aprovecho yo para que... aprovecho, Sí, no, por supuesto, sí, sí, yo sí. salí hace un año de la EMAPAC, Ya, pero conoces qué está pasando. pero Sí, conozco que hay mucha preocupación de lo que entiendo. A ver, para empezar, en Guayaquil tenemos un operador, ¿no? De agua, que es sí, sí, Interagua, sí, sí. que es una transnacional, que es Veolia, su dueño Ujú. principal. Y entonces eso nos da una garantía de que ellos pues no van a jugarse
su nombre, que no solo es de aquí, sino a nivel mundial. Es la empresa más grande del mundo en la operación y manejo de agua, Veolia, de que las cosas no se manejen bien. Ahora, en lo que hay contaminación es en la fuente de agua, que es el río Daule, ¿no? Y eso es la gran verdad, porque y cada vez más contaminado, ¿no? Y cada vez más contaminado. O sea, esto viene además desde río arriba, desde la zona de Daule Peripa. Ninguno de los cantones de la provincia y ribereños tiene alcantarillado, pues, Pancho. Peor tratamiento de aguas residuales. O sea, entonces todo escandaloso, sí. Escandaloso. Y más la agricultura y la parte del ganado, ganadera, contaminan también el río. Y nosotros en Guayaquil, que somos los que más población obviamente tenemos, estamos al final de la ribera del Daule. Entonces, acá también contaminamos, obviamente, sí, pero cada vez es menos. Pero eso viene desde allá. Y por eso tenemos que estar sumamente con el cambio climático y con este problema sumamente ocupados, no preocupados, ocupados. Yo creo que eso sería una enorme y gran tarea de los consejos provinciales, de las prefecturas de Guayas, los ríos, Manabí, que están a la ribera de la cuenca del Daule, incluso Santa Elena, porque también el agua de aquí es la que va a Santa Elena. El proyecto de Daule Peripa es la misma agua que va de aquí para riego y todo, y también la que se potabiliza. Entonces, de hacer un frente, y del gobierno, que tiene ahora un ministro de Ambiente y Agua conjunto, de hacer un trabajo ahí con esfuerzo nacional, porque desde que desapareció CDG, Pancho, se acabó la autoridad de cuenca. Sí, claro que sí. Bueno, yo también salgo corriendo. Gracias. Tengo otro... Perfecto. Muy gentiles. Gracias por habernos acompañado. Esta entrevista, muchos de ustedes la vieron a través de nuestro Facebook Live, Radio Atalaya C80M, y de nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75, de nuestra frecuencia 680M en todo el país, y nuestra página, el Real Audio, www.radioatalaya.net, hace poco menos de 3 meses. Tuvimos estupendos comentarios, se lo hicimos llegar a Pancho. Hoy la reprisamos cuando ya no está presente físicamente, pero sí lo está su pensamiento, su obra, su trabajo, lo que dejó escrito, lo que dejó grabado, lo que recordamos. Así es que, pues, nuevamente nuestra solidaridad para su familia, para la gente más cercana, tanto colaboradores como partidarios de años, de a quien le decían en una época el hippie Huerta, de manera cariñosa, porque eran los años finales de los 60 y 70, y por su pinta y estatura y forma de caminar. Que en paz descanse el doctor Francisco Huerta Montalvo. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar